El periodista y el asesino es un libro escrito por Janet Malcolm, donde se muestra una crítica al método de los periodistas para obtener información, para obtener la verdad y la historia. En especial el método utilizado por el periodista Joe McGinnis, demandado por difamación por el convicto Jeffrey MacDonald. McGinnis escribió el libro llamado Visión Fatal, donde se retrata a Jeffrey MacDonald como culpable del asesinato de su esposa embarazada, Colette MacDonald, y sus dos hijas Kimberly y Kristen. Jeffrey MacDonald se declaraba inocente, y pensó que el periodista que se había ganado su confianza al punto de considerarlo como amigo, lo retrataría así en el libro. So, Dr. McDonald? Yes. I'm Joe McGinnis. Oh, right. How are you? Nice to meet you. Nice meeting you. Excuse me. How about some coffee? Great. ¿John McGinnis se hizo pasar como amigo de Jeffrey MacDonald para obtener su historia? ¿Hasta dónde se puede llegar para obtenerla? ¿Es traición? ¿El fin justifica los medios? ¿Qué métodos son eficaces y éticamente correctos a fin de llegar a la verdad? ¿Cuántos son los protagonistas en esta historia? John McGinnis, periodista que escribe el libro Visión Fatal, donde retrata al convicto Jeffrey MacDonald como un frío y narcisista asesino que mató a su esposa embarazada y a sus dos hijas. Jeffrey MacDonald, supuesto asesino de su esposa embarazada y sus dos hijas, demanda a John McGinnis por difamación, ya que éste lo representa en el libro como culpable. Gary Bostwick, abogado de la acusación, conducta implacable y gran reputación, aceptó el caso de Jeffrey MacDonald, que presentó una demanda en contra de un periodista y escritor por calumnia. Daniel Kornstein, abogado defensor del periodista acusado de difamación Joe McGinnis. Jeffrey MacDonald establece una demanda en contra del periodista Joe McGinnis, alegando que el autor del libro Visión Fatal lo había engañado. El presunto asesino firmó un contrato con el periodista para que contara su historia en el libro Visión Fatal. McGinnis, a medida que pasaba el tiempo, se hizo más y más cercano a su entrevistado, cultivando su amistad poco a poco. MacDonald alega que el periodista se aprovechó de tal situación para sacar la información que el autor requiriese necesario, y después traicionarlo. Como consecuencia, el exitoso libro Visión Fatal se convierte en el retrato de un asesino en el que no se duda su culpabilidad ante aquella matanza, y MacDonald, descontento con el resultado, se querella con el autor por calumnia, abuso de confianza y traición. Jeffrey se declaraba inocente, decía que fueron 4 intrusos quienes asesinaron a su esposa embarazada y a sus hijas. Posterior al macabro suceso, MacDonald salió en un programa de televisión, donde no se mostraba necesariamente afectado por la pérdida de su familia. No poseía sensibilidad, la gente lo veía muy frío. En el tribunal se encuentra el demandante, el acusado y los abogados de cada uno. Durante el juicio parecía que McGinnis no sentía compasión por MacDonald, lo que al jurado le pareció más horrible que el asesinato de Jeffrey. Los jueces y los testigos veían el caso del asesinato como cerrado, se fijaron en la traición dejando de lado el macabro homicidio. Veían que Jeffrey MacDonald tenía el alma redimida, que ellos no debían juzgar ese caso, solo la supuesta deslealtad. McGinnis en el juicio dijo que él se consideraba autor y consideraba a MacDonald como el tema de su libro. Esta era la base primaria de su relación. Se llevaban bien, pero solo una relación profesional. Gary Bostwick, abogado demandante, hablaba de traición y oportunismo por parte de McGinnis. Por su parte, el autor decía que todas las emociones expresadas en las cartas dirigidas a MacDonald eran genuinas. Daniel Kornstein, abogado defensor, había convocado a conocidos autores, miembros de la comunidad literaria, para que atestiguaran a favor de McGinnis, diciendo que el engaño era un procedimiento corriente entre los que escribían. Entre ellos se atestiguó el escritor William F. Buckley, que ante la pregunta ¿cuál es el alcance de un autor en cuanto a alentar el engaño a la persona entrevistada?, respondió: por ejemplo, si el senador, mientras lo entrevisto para hacer su biografía, comenta que tiene otra esposa en Florida, por mi parte de vez en cuando tocaré ese tema para alentarla a que me dé más detalles, pero no le daré indicios de que he descubierto que es vegan. Otro que atestiguó fue el escritor Joseph Wambaugh. Declaró que embaucar a las personas entrevistadas era una especie de sagrado deber de los autores, que el autor no debería revelar nunca sus opiniones, que le decía falsedades si era necesario. La responsabilidad última de un autor es con el libro que está escribiendo. Decía que su trabajo consistía en llegar a la verdad a fin de llegar a una historia coherente, por eso tenía que alentar a la persona para que hablara. Wambaugh describía la diferencia entre falsedad y mentira. Mentira es algo que uno dice con mala voluntad o mala fe, pero falsedad es parte de los ardides que uno puede echar mano para llegar a la verdad.
El 23 de noviembre de 1987, 3 meses después del juicio, se llegó a un acuerdo. John McGuinness se comprometía a entregar a Jeffrey MacDonald $325.000 que debía pagar una parte anónima, presumiblemente la compañía de seguro de los editores de McGuinness. En el libro, la autora Janet Malcolm comenta sobre estos hechos que involucran a la ética periodística. La prioridad es animar a la persona sobre la que uno está escribiendo a que diga todo sobre ella, y si se ofrece la ocasión, de ir hasta un bar y beber con ella. Si eso significa que deba pasarse 3 horas escuchando a una persona aburrida, uno lo hace. Es parte del trabajo de un escritor que intenta tener todos los detalles de los hechos sobre los cuales el autor hace sus evaluaciones definitivas. En nuestra sociedad, el periodista es considerado como una persona que tiene algo extremadamente valioso que dar, su haber en la llamada publicidad, y por consiguiente se lo trata con una consideración que no guarda proporción con sus méritos profesionales. Cuando un novelista, dice la autora, se topa con una persona carente de interés, corriente, fome, todo lo que puede hacer ese periodista, puesto que su trabajo es informar, no inventar, es apartarse del individuo con la esperanza de encontrar pronto un tema más conveniente. Mientras el novelista puede elegir entre todos los aspectos de la naturaleza humana, el periodista debe limitar sus protagonistas a un pequeño grupo de personas de rara naturaleza, exhibicionistas, imaginativas, que ya han hecho en sí mismas el trabajo que el novelista realiza con sus personajes imaginarios. En suma, personas que se presentan como figuras literarias ya hechas. En el caso de MacDonald McGuinness tenemos un ejemplo del periodista que aparentemente se dio cuenta demasiado tarde de que el tema de su libro no era adecuado para una obra no ficticia. Un elemento decisivo para el trabajo de un periodista es buscar un individuo que trascienda la vida. Creemos que la autora intentó explicar la gran tarea que tienen los periodistas por complacer a los otros, a sus entrevistados, a sus editores y a sí mismos, ya que es difícil escribir un relato 100% fiable a los hechos y a las personas. A nadie le gusta que le digan cómo es. MacDonald puede no haber sido el asesino, pero demandó a McGuinness por difamaciones. McGuinness también se equivocó porque no fue del todo honesto con alguien que en algún momento consideró cercano. Y he ahí uno de los problemas a nuestro juicio del periodismo. ¿En qué momento y cómo alejarse de los sentimientos o la relación que uno tiene con alguien para intentar ser objetivo y analizar esa persona, las circunstancias, el ambiente, su forma de ser con tal de publicar la verdad y solo la verdad? ¿Es traición? La objetividad no existe, pero la idea es acercarse a esta, siempre siendo fieles a los principios del periodismo e incluso a los principios de cada uno como persona. En el Código Deontológico del Periodista, un conjunto de normas y deberes para guiar el ejercicio de la profesión desde una perspectiva ética, en Chile se engloba de manera general en los siguientes fundamentos: el respeto a la verdad, los principios democráticos y los derechos humanos, entendiendo como verdad una información responsable sobre los hechos. Estar abierto a la investigación de los hechos, es decir, no tener una visión sesgada ni cerrar una investigación antes de tiempo. Un ejemplo de este tipo de periodismo es el Centro de Investigaciones de Periodismo de Chile, CIPER Chile, que retroalimenta su reportaje constantemente sin darle un final definitivo a su reportaje. Perseguir la objetividad aunque se sepa inaccesible. Tratar de ser lo más imparcial posible en la información. Contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean precisas, con el fin de obtener una información más certera y veraz. Diferenciar con claridad entre información y opinión, para así evitar malos entendidos. Por ejemplo, en el caso del reportaje Nanas, ¿por qué yo no?, que el programa Contacto emitió el año 2012, donde buscando mostrar la supuesta discriminación que viven las asesoras del hogar y usando la cámara oculta, mostraron solo acciones sin constatar mayormente los diferentes puntos de vista. Enfrentar, cuando existan, las versiones sobre un hecho, y para así tener una visión más global del acontecimiento. Respeto a la presunción de inocencia. No enjuiciar ni culpar a los implicados en el hecho hasta tener mayor información al respecto. Es el caso de Pablo Mackenna, que fue acusado tanto jurídica como públicamente de haber abusado sexualmente de una menor de 9 años en el casino Enjoy de Viña del Mar el 4 de febrero de 2013. Los medios, en general, la acusaron de ser culpable sin pruebas contundentes. 2 meses después el caso fue sobreseído y se le declaró inocente. Rectificación de las informaciones erróneas. El error de Fernando Paulsen al no corroborar la información cuando acusó a Pablo Longueira de no haber votado en el plebiscito del 88. La ética periodística tiene que ver con la conducta que asumimos los periodistas frente a la información. Yo me imagino que ustedes ya lo han visto, en el tema que está la moral, que es más colectiva, y la ética, que tiene que ver con la responsabilidad ya particular de un profesional. Es impecable chequeando fuentes, siendo claro con lo que uno quiere,
Me parece que por ahí va el tema ético y por supuesto que buscar la información en forma honesta, en forma clara. Son como varios aspectos que creo yo que se cruzan ahí con el tema de la ética. Yo te diría que hay menos problemas. Probablemente esto es algo que ustedes no saben, pero la investigación periodística en Chile es mucho más de lo que se hacía hace, no sé, 4 años atrás. Y ahora existe por primera vez metodología. Antes no existía metodología, antes alguien se sentaba a escribir un reportaje o a hacer una investigación y la gente, los periodistas se sentaban a escribirlo sin ningún tipo de soporte intelectual. Era casi como escribir un cuento. Ahora no, ahora existe una metodología que ya la están aplicando. Yo sé que el 13 la tiene, nosotros la tenemos, que tiene que ver con un montón de pasos previos. Que tiene que ver con chequeo de información, con lo que se llama escaleta, que es justamente un ordenamiento. Ahí incluso nosotros hemos tenido mucha capacitación en talleres de guiones por temas de metodología. Entonces, para llegar a escribir un reportaje, por lo menos en TVN, tú tienes que pasar por lo menos ahora, tienes que pasar por lo menos por unas 4 o 5 etapas previas que hacen que la información sea mucho mejor. Yo te diría que ahora hay menos problemas que antes. La información ahora, para cuando se construye un reportaje, llega chequeada, llega a todos los canales internos dentro del canal, ya sabido. Es decir, me parece que ahora es mucho mejor que antes. Mucho mejor que antes. Yo creo que algo tiene que ver CIPER, algo tiene que ver con que la gente también está requiriendo mejor información y yo creo que de alguna manera los medios hemos tomado nota de eso. Por lo pronto yo te digo, los reportajes que se hacen ahora son reportajes que pasan por filtros de abogados, pero no por censura, todo lo contrario, pasa porque justamente hay una necesidad de cubrir seriamente todas las aristas de un caso. Y nosotros cuando salimos con un reportaje al aire, nosotros ya salimos con un reportaje súper chequeado en el fondo. No, nunca me ha pasado en todo caso, ni aquí ni en ninguna otra parte, que me digan di esto o di otra cosa o mentir. O para nada, no tiene que ver con eso. Lo que sí nosotros hacemos es omitir. Es decir, nosotros cuando llegamos a una fuente se hace mucho como el rol del que uno va leso por la vía. Es decir, yo cuando llego a una entrevista generalmente he leído todo el soporte legal que hay ahí, me he metido en el conservador de bienes raíces para saber qué bienes tiene esa persona, él, su familia. Y uno llega un poco como no sabiendo mucho, hace preguntas como bien general y ahí uno va tanteando, va analizando cómo esa persona va respondiendo. Obviamente nosotros llegamos con mucha más información de lo que la persona cree o lo que el entrevistado cree y esos momentos se manejan. Por eso te digo, no es mentir, yo llego con mucha información, pero yo te muestro solo un 5% porque me interesa saber si lo que tú me estás respondiendo es honesto o no en el fondo. El caso Sacarache, de Contacto, ese es un caso que yo creo que debería ser casi tópico obligatorio en la universidad. Nosotros tenemos varias limitantes que tienen que ver con cámara oculta, que tienen que ver con el acceso a la propiedad privada, pero ¿qué pasa cuando el delito que se comete es mayor a la falta o al ilícito que tú estás cometiendo de meterte en un recinto privado? El caso Sacarache fue así, porque ellos entraron finalmente al lugar donde esta persona iba a abusar de un niño, tuvieron que esperar que prácticamente le pusiera la mano encima, además tener que esperar eso ya es terrible, éticamente súper cuestionable, y después de eso intervenir bajo la premisa de que tú entraste en una propiedad privada. ¿Qué pasa? Que en Chile hay jueces que miran las dos cosas, o sea que no se fijan en el mal menor en el fondo. ¿Qué pasa cuando tú una investigación, por ejemplo, estás descubriendo que un jardín infantil se le golpea a los niños y ves que hay un tironeo, un manotazo? ¿Qué haces? ¿Dejas correr la investigación para ver a cuántos niños más alcanza el problema? Si es una tía o es toda la comunidad escolar, o en este caso el jardín infantil completo lo que están haciendo oídos sordos, o tienes que tomar esa grabación y correr a la policía y mostrársela y decir, ¿sabes qué está pasando esto? Porque si dejas pasar un día más, otro niño puede ser agredido y con tu venia en el fondo, porque tú no hiciste nada.
Entonces, esos temas son súper delicados.